Nazaret. ¿Okay? Allí se había criado. Ahora, dice que dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, que es otra ciudad. ¿Por qué se fue a Capernaum? Vamos a Lucas 4, versículo 16 al 31. Vamos a ver. Ya sabemos que Juan el Bautista está preso. Metieron preso a Juan el Bautista, entonces el Señor sale del desierto, va a Nazaret y de Nazaret salió. ¿Me siguen? Versículo A. ¿Por qué se fue nuestro Señor Jesucristo de Nazaret? Es lo que queremos averiguar. ¿Por qué se fue de Nazaret a Capernaum? Eso al norte del mar de Galilea. Ok, pero ya sabemos que se fue de Nazaret para Capernaum. Lo que queremos saber es por qué razón se fue. No lo dice el comentario bíblico, pero vas a leer ahora del 16 al 31. Lucas 4, léelo, Clarimar. Bueno, eso se titula primera Jesús en Nazaret. Ya estamos por Lucas 4 del 16 al 31. Aquí dice, rechazan a Jesús en Nazaret. Ok. ¿Van entendiendo por dónde voy? Léelo, Clarimar. Del 16 al 31. Del 16 al 31. Llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Ajá. Eso es leer la palabra. Él se levantó a leer la palabra. O sea, Cristo sale del desierto, va a donde se crió, que se crió en Nazaret. Y allí en Nazaret entra a una sinagoga. Una vez está en la sinagoga, ¿qué está haciendo? Dilo, léelo. Va a leer la palabra. Léelo, Clarimar, sigue, continúa. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ajá. Porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ok, para. ¿Qué está sucediendo? El Señor, después que le dan la porción bíblica del libro de Isaías, empieza a leerlo. Y toda la lectura que él está haciendo ahí del libro de Isaías, ¿de quién está hablando? De él mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ok? Recuerdan que el profeta Isaías era uno de los profetas que había hablado muchos siglos atrás sobre la venida del Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Cristo Jesús. Continúa con la lectura, Clara. Cerrando el libro lo devolvió al asistente. O sea que cerró el libro, después que leyó, lo entregó a quien se lo había dado originalmente. ¿Y qué pasó? Y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Eso, que habéis oído, porque eso estaba leyendo la demás persona. Pues claro, él se lo estaba leyendo. Allí en la sinagoga él está leyendo toda la porción bíblica de Isaías. En voz alta. Y toda esa porción bíblica hablaba de él. Cuando él cerró el rollo y se lo entregó a la persona que se lo había dado, después dijo eso, dijo: y hoy esta palabra se cumple entre vosotros, como queriendo decirles que. Esto hoy se cumple. ¿Por qué se cumple entre vosotros hoy? Amarili. Porque le quiso decir que hoy se cumple. ¿Qué quiso decir eso? ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo a la gente: hoy esta palabra se cumple entre vosotros? Pues se cumple. Jesús se presenta a sí mismo como el cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Entendieron? Jesús mismo le dice: miren, señores,
Todo esto que yo acabo de leer, que está escrito por Isaías, de quien está hablando es de mí. Por eso esta palabra se cumple entre vosotros hoy. Ahora, continúa con la lectura para que veas lo que sucedió. Una vez él dijo eso. Y todos hablando bien de él, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Ajá. Entonces él les dijo, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum. Hazlo también aquí en tu tierra. Él dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Qué está pasando? Eso está viendo lo del Nazareno. ¿Qué está pasando? Ya la palabra... La gente se está preguntando, caramba, qué bien habla, pero este no es el hijo de José. el hijo de José y de María, este no es el carpintero. ¿De dónde esta palabra? Continúa con la lectura tú, Amarili, con la Reina Valera. Dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años Y había hambre en la ciudad. y 6 meses. Y sin embargo, ¿qué pasó? Por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, Sino que fue enviado ¿a quién? A una viuda de Sarepta. pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ajá. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se molestaron. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Ok, ajá. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para Despeñarlo, o sea que lo querían lanzar por el risco. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Ok. ¿Entienden lo que está pasando ahí? ¿Lo entiendes, Dieguito? El Señor habló, leyó una palabra que hablaba de él, la gente se maravilló, pero entonces se molestaron porque él los comparó con gente que no eran judíos genuinos. Por ejemplo, la viuda de Sarepta no era judía, y sin embargo el profeta Elías, ¿a quién fue a socorrer? A ella, y no a las mujeres judías. Cristo les está diciendo a ellos, ¿verdad? En sentido figurado, mira, yo he venido, no para unos, no para... yo he venido para ustedes, pero nadie es profeta en su tierra, y por ende, como ustedes, yo sé lo que está dentro de sus corazones, yo voy a buscar en otro sitio otras ovejas, y voy a hablarles del amor de Dios, y voy a tener misericordia y piedad con ellos. Y por eso la gente se molestó, porque los comparó con gente de otros pueblos y lo quisieron matar. Al punto que querían despeñar. Lo querían matar. Cristo ya lo sabía, por eso les hizo la expresión de que nadie es profeta en su propia tierra. Ahora, toda esta lectura yo la traje para contestarnos una pregunta: ¿por qué salió de Nazaret rápido a Capernaum? Pues ahí está la respuesta. ¿Me entienden? O sea, el Señor quiso trabajar en su propia tierra, en Nazaret, si se crió allí. Pero lamentablemente, Él sabía lo que estaba pasando allí, los corazones de la gente de Nazaret, así que Él se tuvo que ir, ¿verdad? Y se fue para Capernaum. Capernaum era una ciudad que también había muchos gentiles. ¿Saben lo que es esos gentiles? ¿Qué son gentiles? Personas que no eran judías.
Y entonces pues él optó por irse allá. Vamos al versículo... Mateo, ahora también. Vamos a Mateo, sí. Mateo. Mateo 14, Mateo 4, capítulo 4, versículo 14. Yo lo quiero leer. Calma, Clarima, siéntate. Capernaum, tienen claro entonces que se fue para Capernaum. Capernaum era una ciudad bien activa, llena de comercio, donde había muchos, ¿verdad? Gentiles. Versículo 14. Dieguito. 4, Mateo 4. Mateo 4, versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho para el profeta cuando dijo: Fuerte, Diego. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado Del Jordán. Galilea de los gentiles. ¿Están entendiendo? Fue lo que leí, lo hecho por el profeta. El profeta también había dicho que su ministerio y que él iba a estar operando desde dónde. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. ¿Y cuál es esa tierra? Donde se ve, Capernaum. Donde él se fue a vivir Capernaum. ¿Okay? Ahora, no sé si se han dado cuenta de algo. De vez en cuando se hace referencia en este evangelio a Cristo, ¿no se han dado cuenta que se han mencionado varias veces los profetas? Y el profeta dijo tal cosa, para que se cumpliese lo que el profeta dijo, tal cosa. ¿Se dieron Ya cuenta? estaba anunciado que te cumpliese. ¿Por qué Mateo hace énfasis en recordarnos lo que los profetas dijeron de Cristo? Porque ya todo eso estaba, ya todo eso. Uno de los propósitos del Evangelio de Mateo, nosotros al principio, cuando discutimos ¿verdad? Las características del Evangelio, uno de los propósitos de Mateo era que el Evangelio de Mateo, Probar que el Evangelio de Mateo, ¿qué tiene con el Antiguo Testamento? El Evangelio de Mateo establece un vínculo, une el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de eso? Entonces Mateo nos está recordando una y otra vez lo que dicen las Escrituras, para que se vaya uniendo el Antiguo con el Nuevo Testamento. ¿Okay? Él hace esa referencia pues para que los lectores se vayan dando cuenta de que Cristo estaba mencionado ya desde las antiguas Escrituras. Además, nosotros habíamos estudiado que el Evangelio de Mateo estaba originalmente dirigido a qué población en específico. A los judíos. Dilo, Mari, a los judíos. Y a los judíos les gustaba que se les mencionara que los profetas. Siguen. Así que no es capricho de Mateo, una y otra vez recordarnos lo que dijo un profeta sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Versículo 16, y lo va a leer Clarimar. Amén, Clarín. ¿Lo tiene? Léelo. Y el palo, asentado en tinieblas, vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Amén. El pueblo estaba en tinieblas, pero los que reciben a Cristo, su luz resplandece sobre ellos. Este pueblo de Capernaum, la gente que estaba allí estaba viviendo según esta palabra, ¿cómo? ¿Cómo estaban viviendo? En tinieblas. En tinieblas. Pero una vez llegó Cristo allí, ese pueblo, ¿qué pasó? Dio gran luz. ¿Verdad que sí? Le resplandeció. La luz es Dios. La luz es Cristo. La luz de Cristo. La luz es Cristo.